Mis padres dejaron que mi hermana viviera en mi propiedad de inversión sin pagar nada, y ni siquiera me consultaron. Mi madre dijo, ella está pasando por dificultades, a diferencia de ti. Después de 6 meses sin pagar alquiler, vieron una carta del banco, y finalmente entendieron por qué yo no estaba preocupado. Todavía recuerdo la llamada que cambió todo. Estaba en mi oficina terminando unos informes cuando mi teléfono sonó. Era mi madre. Su voz sonaba nerviosa, pero con ese tono de, ya tomé una decisión y solo te estoy informando. Tu hermana Elisa se mudó al apartamento que compraste. Está pasando por un momento difícil con el divorcio y los niños. Sé que lo entenderás. Me quedé helado. Ese apartamento había sido el fruto de 8 años de sacrificios, trabajando horas extras y renunciando a vacaciones. Era mi primera propiedad de inversión, recién comprada hacía apenas un mes, y tenía planes específicos para ella, remodelarla, alquilarla y comenzar a construir mi patrimonio. ¿Cómo que se mudó? ¿Quién le dio permiso? ¿Quién le dio las llaves? Pregunté sintiendo como mi presión arterial subía con cada segundo. Tu padre tenía una copia para supervisar la remodelación. ¿Recuerdas? Respondió mi madre como si fuera lo más natural del mundo. Raúl, tu hermana está desesperada. Ricardo la dejó endeudada. Perdió su trabajo en la agencia y tiene que mantener a tus sobrinos. No seas egoísta. Ahí estaba, egoísta. La palabra que mi familia siempre usaba cuando no cedía ante los caprichos de mi hermana. A sus 34 años, Elisa nunca había tomado una decisión responsable en su vida. Dejó la universidad porque no era lo suyo. Se casó con Ricardo a pesar de nuestras advertencias sobre su inestabilidad laboral. Y ahora estaba divorciada, sin empleo y con 2 niños pequeños. Mamá, ese apartamento tiene una hipoteca de 15.000 pesos mensuales. No es un refugio gratuito. Expliqué intentando apelar a la lógica. Tenía planes para alquilarlo. Necesito ese ingreso. Ay, Raúl. Siempre pensando en dinero. Me recriminó. Tu hermana está pasando por dificultades. A diferencia de ti que tienes 2 propiedades y un buen trabajo. ¿No puedes ayudarla por unos meses? Respiré profundo. Mi buen trabajo era resultado de haber terminado mi carrera de ingeniería mientras trabajaba turnos nocturnos. Mis 2 propiedades eran fruto de años comiendo comida barata y compartiendo apartamento con compañeros para ahorrar cada peso. Mientras tanto, Elisa siempre había recibido ayuda de mis padres ante cada crisis, que curiosamente ocurrían cada pocos meses. ¿Cuánto tiempo planea quedarse? Pregunté, sabiendo que unos meses en el vocabulario de mi familia podía significar años. El tiempo que necesite para recuperarse, respondió mi madre con firmeza. Es tu hermana, Raúl. ¿Quieres que tus sobrinos vivan en la calle? Ahí estaba el golpe emocional. Siempre usaban a mis sobrinos como escudo cuando querían que se diera. Amaba a esos niños, aunque apenas los veía porque Elisa solo aparecía en eventos familiares cuando necesitaba algo. Ese día cedí, como siempre lo había hecho. Les dije que Elisa podía quedarse temporalmente mientras buscaba trabajo, pero que necesitábamos establecer un plazo y algunas reglas. Mi madre prometió que hablaría con ella, pero yo sabía que esa conversación nunca ocurriría. Las semanas pasaron y me encontré pagando no solo mi hipoteca, sino también la del apartamento donde vivía mi hermana. Cada vez que intentaba hablar con Elisa sobre su situación laboral o un posible aporte para los gastos, surgía alguna emergencia. Los niños se enfermaban, necesitaba dinero para útiles escolares o simplemente no contestaba a mis llamadas. Un mes se convirtió en 2 y luego en 3. Mi presupuesto se estaba resintiendo seriamente. Había tenido que cancelar mis planes de vacaciones y recortar gastos por todos lados. Mientras tanto, por las redes sociales veía cómo Elisa publicaba fotos en restaurantes, comprando ropa nueva para los niños e incluso planificando una pequeña fiesta de cumpleaños para mi sobrino menor en mi apartamento. A los 4 meses, tuve una conversación seria con mis padres. Esto no puede seguir así, les dije mientras tomábamos café en su casa. Elisa no ha buscado trabajo, no aporta nada y yo estoy gastando todos mis ahorros en mantener 2 propiedades. Hijo, tienes que entender que criar niños sola es difícil, defendió mi padre. Tu hermana está haciendo lo mejor que puede. ¿Lo mejor que puede? Respondí incrédulo. La semana pasada se fue de fin de semana a la playa con sus amigas. Veo sus publicaciones, papá. No está buscando trabajo. Está viviendo como si estuviera de vacaciones permanentes en mi apartamento. Mi madre me miró con desaprobación. Raúl, siempre has sido tan duro con tu hermana. Ella necesita ese descanso para su salud mental. No todo en la vida es trabajo y dinero. Salí de esa reunión sintiendo una mezcla de frustración e impotencia. Era evidente que mis padres no veían o no querían ver la realidad de la situación. Para ellos, yo era el insensible que se preocupaba demasiado por el dinero, mientras Elisa era la pobre víctima de las circunstancias. Fue entonces cuando tomé una decisión que cambiaría nuestra dinámica familiar para siempre.
Fue entonces cuando tomé una decisión que cambiaría nuestra dinámica familiar para siempre. Me senté frente al computador, abrí mi correo y comencé a redactar un mensaje que sabía traería consecuencias. Esa misma noche pedí una reunión con el banco. Si Elisa no iba a pagar, algo tendría que cambiar. No permitiría que mis sacrificios se convirtieran en el patio de juegos de su irresponsabilidad. Pero lo que no sabía era que ese simple paso desataría una tormenta familiar que pondría a todos en mi contra, incluso a personas que pensé que siempre me apoyarían. Y lo peor, aún estaba por comenzar. Esa noche no dormí. Cada vez que cerraba los ojos, lo único que veía era a Elisa recostada en mi sofá, riéndose con sus amigas, mientras sus hijos corrían por mi sala y yo, en mi pequeño departamento, intentaba equilibrar las cuentas para no quedarme sin dinero a fin de mes. El banco me citó para el lunes siguiente. La oficial con la que hablé me miró con sorpresa cuando le dije que la inquilina no estaba pagando y que tampoco había firmado un contrato formal. ¿Es familia?, preguntó con ese tono condescendiente que usan cuando ya saben la respuesta. Asentí. Eso siempre es complicado, murmuró mientras tomaba notas. Me ofrecieron varias opciones, entre ellas vender la propiedad o iniciar un proceso legal para recuperarla, aunque eso último podía ser engorroso y terminar rompiendo aún más la relación con mi familia. Aún así, pedí que comenzaran a preparar un aviso formal. Era solo el primer paso. Salí de la oficina con el corazón en un puño, sabiendo que la guerra apenas comenzaba. Lo primero que hice fue llamar a mi madre. Su tono fue seco, distante. ¿Ya hablaste con Elisa?, le pregunté. No quiere hablar contigo. Dice que la estás presionando demasiado, que le estás haciendo sentir como una intrusa. ¿Y no lo es? Mamá, ese apartamento no es un regalo. No pueden apropiarse de lo que no les pertenece. Raúl, ya empezaste a cambiar. No sé en qué momento te volviste tan frío. Me colgó sin más. Así, sin discusión. Ni siquiera me dejó explicarle lo del banco. Esa misma tarde fui al apartamento. Toqué la puerta con fuerza, sabiendo que si llamaba por teléfono simplemente no me contestaría. Pasaron casi 3 minutos hasta que Elisa apareció con cara de fastidio. ¿Ahora qué quieres? Quiero hablar. Necesitamos poner límites. No puedo seguir manteniéndote. Su mirada fue un puñal. ¿Manteniéndome? ¿De qué hablas? Yo cuido a mis hijos, cocino, limpio. Estoy agotada. No estás pagando renta, ni servicios, ni mantenimiento. Y la propiedad está a mi nombre. ¿Te molesta que tus sobrinos tengan un techo? Esto no tiene que ver con ellos. Tiene que ver contigo, con tu comodidad. No puedes vivir eternamente del sacrificio ajeno. Cerró la puerta de golpe. Sentí el estruendo como una sentencia. Esa noche recibí un mensaje de mi madre. No vuelvas a presionar a tu hermana. Estás destruyendo esta familia. Destruyendo la familia. Siempre era yo el problema. Al día siguiente, pasé por el departamento sin avisar. Tenía una llave, y aunque sabía que no era lo correcto, necesitaba ver con mis propios ojos el estado del lugar. Lo que encontré me dejó sin palabras. La sala tenía manchas de crayón en las paredes, las alfombras estaban sucias y en la cocina había restos de comida acumulados. Una silla estaba rota. Habían puesto una hamaca en el balcón, una hamaca, como si fuera una casa de campo. Y en el cuarto principal, cajas de juguetes y ropa por todas partes. No era una familia luchando por sobrevivir. Era un campamento desordenado que reflejaba la total falta de estructura. Tomé fotos. Muchas. Documenté todo. Sabía que, si esto llegaba más lejos, necesitaría pruebas. Esa misma semana envié una notificación por escrito. No era una demanda, pero sí un aviso formal donde le pedía a Elisa que desalojara la propiedad en un plazo de 30 días. Lo envié por correo certificado. Y aunque me costó cada segundo hacerlo, también mandé copia a mis padres. Estalló la bomba. La primera llamada fue de mi padre. ¿Qué demonios estás haciendo, Raúl? ¿Una carta legal? ¿A tu propia hermana? ¿Y qué esperaban? ¿Que yo simplemente siguiera pagando todo sin decir nada? No puedo más. Podías haber hablado. Lo hice. Meses. Nadie me escuchó. Me obligaron a llegar a esto. Colgó sin despedirse. El ambiente familiar se volvió insoportable. Mis tíos empezaron a enviarme mensajes pasivo-agresivos por WhatsApp. Mis primos dejaron de invitarme a reuniones. Mi madre me bloqueó en Facebook. Elisa, en un acto de dramatismo absoluto, publicó una historia en redes diciendo que su propio hermano quería dejarla en la calle solo por dinero, con una foto de sus hijos durmiendo abrazados en el sofá. Los comentarios no se hicieron esperar. ¡Qué monstruo! El dinero corrompe el alma. Tu hermano no tiene corazón. Me convertí en el villano público número 1. Pero lo que nadie sabía es que yo también estaba al borde. Esa semana tuve que pedir un préstamo pequeño para cubrir una reparación de emergencia en mi propio departamento.
La presión me estaba afectando el sueño, el apetito, incluso mi rendimiento en el trabajo. Todo por una propiedad que ni siquiera estaba usando. La fecha límite se acercaba. Y con ella, una revelación que cambiaría todo. Un día, mientras organizaba mis documentos para ver qué podía hacer si Elisa no salía, encontré un sobre sin remitente en mi buzón. Dentro, había una carta. Anónima. Pero lo que decía, era simplemente devastador. No todo lo que crees es verdad. Tu hermana no está sola. Tus padres sabían lo que pasaría desde el principio. Esto fue planeado. Me quedé helado. ¿Qué significaba eso? ¿Planeado? ¿Qué era lo que no sabía? ¿Y quién me lo estaba diciendo? Mi corazón latía con fuerza. Si lo que esa carta insinuaba era cierto, esto no era solo una historia de abuso de confianza. Era una traición mucho más profunda. Y apenas estaba comenzando a descubrirla. La carta temblaba en mis manos. La releí 3 veces, tratando de encontrar un error, una pista, algo que me dijera que era una broma pesada, una equivocación. Pero no. Cada palabra estaba cuidadosamente escrita a mano, con una caligrafía elegante, redondeada, casi maternal. Esto fue planeado. Esa frase me taladraba la cabeza. ¿Qué podía significar? ¿Planeado por quién? ¿Con qué propósito? Intenté rastrear de dónde venía, pero no había remitente, ni dirección, ni sello que revelara nada. Solo ese sobre blanco en mi buzón, como un fantasma dejándome una advertencia. Durante horas me senté en la mesa del comedor, repasando cada conversación de las últimas semanas. Las evasivas de mi madre. El tono defensivo de mi padre. La actitud de Elisa como si el apartamento fuera suyo por derecho. Y de pronto, todo comenzó a encajar. Recordé una tarde, semanas antes de la mudanza, en la que mi padre me había preguntado casualmente si el apartamento ya estaba listo para habitarse. En ese momento pensé que era simple curiosidad, pero ahora parecía algo más. Recordé que justo después de cerrar la compra, le di una copia de la llave para que supervisara a los albañiles. ¿Y si ya tenían todo hablado con Elisa desde antes? ¿Y si mi compra, mi esfuerzo, fue visto por ellos como una oportunidad para solucionar los problemas de ella? Me hervía la sangre solo de pensarlo. Si era cierto, no solo me habían usado, me habían traicionado. Me habían convertido en el proveedor silencioso de una vida que otros decidieron a mis espaldas. Me sentí estafado emocionalmente. Como si mi rol en la familia siempre hubiera sido el de sostén, pero nunca el de persona. Esa noche no comí. Ni siquiera encendí las luces del apartamento. Me senté en el piso, con la espalda apoyada en la pared y la carta sobre las piernas, preguntándome qué más no sabía. Y fue entonces cuando me llegó un nuevo mensaje. Esta vez de alguien que no esperaba. Hola Raúl, soy Mónica, la vecina del piso 3 en tu propiedad. Lamento molestar, pero necesito hablar contigo sobre Elisa. Es urgente. Mi estómago dio un vuelco. Mónica era la señora mayor que vivía justo debajo. La había conocido en la primera visita al edificio. Siempre amable, siempre discreta. Quedamos de vernos en una cafetería al día siguiente. Llegó puntual, con una carpeta en la mano y el rostro serio. Disculpa que me meta, Raúl, pero esto se está saliendo de control. No quería decirte nada al principio porque pensé que era temporal, pero tu hermana está usando el apartamento como si fuera suyo. Y no solo eso, hizo algo que me pareció muy extraño. ¿Qué hizo? Pude apenas susurrar. Dijo a varios vecinos que tú le regalaste el lugar, que fue una compensación por años de abandono familiar. Me quedé helado. ¿Y qué? Eso es completamente falso. Lo sé, pero también debes saber esto. Unos días después de mudarse, Elisa vino a mi casa y me pidió el contacto de un cerrajero. Dijo que había perdido las llaves. Pero no fue solo eso. Cambió la cerradura. Tú ya no tienes acceso, ¿verdad? Negué lentamente. Había supuesto que solo me ignoraba, no que deliberadamente me había bloqueado la entrada. Mónica abrió su carpeta y sacó unas copias. Y esto, son las quejas de los vecinos. Ruidos constantes, fiestas en fines de semana, gente extraña entrando y saliendo. Uno incluso vio que alquiló una habitación por Airbnb durante 3 noches. Se me fue el aire. Mi hermana, alquilando mi propiedad a desconocidos mientras yo pagaba la hipoteca, festejando mientras yo sacrificaba mis ahorros. ¿Y todo esto con la venia, o peor aún, la participación silenciosa de mis padres? Esa tarde fui directo con un abogado. Le conté todo. Me miró con una mezcla de compasión y asombro. Es más común de lo que piensas, me dijo mientras tomaba notas. Las familias, cuando se rompen por dentro, encuentran formas muy creativas de justificar lo injustificable. Lo primero que tenemos que hacer es recuperar el control legal del inmueble. Hay formas. No será rápido, pero es posible. ¿Y los daños? ¿Y lo que ya hizo?
Eso puede sumarse a una demanda por ocupación indebida y deterioro del bien. Pero necesitas pruebas. Muchas. Las fotos que había tomado, las capturas de las redes sociales, los testimonios. Todo valía. Lo que nunca imaginé es que esa demanda sería el detonante de un terremoto familiar que acabaría con años de aparente armonía. A los pocos días de iniciar el proceso, mi madre apareció en mi trabajo. Sin cita. Sin avisar. Entró a recepción, pidió verme, y cuando me encontró, me lanzó la mirada más dura que jamás había visto en ella. «Eres una vergüenza, Raúl. ¿Demandar a tu propia hermana? ¿Qué clase de monstruo eres? ¿Y tú qué clase de madre eres para permitir esto? Me robaron mi inversión, mamá. Me están dejando sin nada». ¿Sin nada? Tienes todo. Tienes carrera, tienes trabajo. Elisa solo tiene a sus hijos. No. Elisa tiene su vida hecha pedazos por sus malas decisiones. Yo no tengo la culpa. Yo no soy el salvavidas de todos. Se fue llorando, como si yo fuera el victimario. Pero algo me dijo que ella sabía más. Mucho más. Había algo que aún no me habían dicho. Y lo confirmé 2 noches después, cuando recibí un nuevo mensaje anónimo. Esta vez no era una carta. Era un audio. Y en ese audio, escuché la voz de mi padre. Claramente. Hablando con alguien. «Déjala ahí, Elisa. Raúl no dirá nada. Siempre termina cediendo. Es perfecto. Nadie lo sabrá». Casi dejo caer el teléfono. Mi propio padre. Usando mi nombre. Dando su aprobación. Mi sangre se congeló. No era solo un malentendido. Era una traición planificada. Calculada. Como un guión escrito a mis espaldas. Y en ese momento, entendí que el verdadero enemigo no era Elisa. Era la red de mentiras tejida por quienes más amaba. Reproduje el audio una y otra vez, como si al escucharlo por 5ª o 6ª vez fuera a sonar diferente, como si la voz de mi padre no fuera la suya o las palabras tuvieran otro significado. Pero no. Cada sílaba era una daga. Raúl no dirá nada. Siempre termina cediendo. Es perfecto. Era la voz de un hombre que no hablaba de su hijo, sino de una pieza más en su plan. Esa noche me sentí huérfano. No porque mis padres hubieran muerto, sino porque por fin comprendí que nunca me vieron como un hijo con sueños y límites, sino como un recurso. El hijo que se esfuerza, que trabaja, que obedece. El hijo útil. El que, en su mente, no necesita que lo cuiden, porque siempre puede cargar con todos los demás. Me encerré en mi cuarto y no respondí llamadas. Tuve que enviar un mensaje al trabajo inventando una excusa médica. No podía levantarme de la cama. No porque estuviera enfermo, sino porque no encontraba sentido a nada. ¿De qué servía romperse el lomo durante años, construir un patrimonio desde cero, si tu propia familia era capaz de desmantelarlo sin pestañear? Me había convertido en un extraño dentro de mi propia sangre. Pero algo en mí cambió esa madrugada. Estaba mirando el techo, sin poder dormir, cuando recordé una conversación que tuve años atrás con mi abuelo materno, un hombre sabio que falleció justo antes de que Elisa comenzara su vida desordenada. Me dijo una vez: un hombre no se mide por cuántas veces ayuda, sino por cuántas veces sabe cuándo parar. Y entonces lo decidí. No más silencios. No más cesiones. No más culpa manipulada. A la mañana siguiente fui al abogado y le mostré el audio. «Esto es poderoso», me dijo. «Pero también peligroso. Si decides usarlo, vas a romper algo que quizá no puedas volver a reparar». Lo miré a los ojos. Ellos ya lo rompieron. Solo voy a mostrar los pedazos. Le pedí que iniciara una demanda formal por ocupación indebida, deterioro de propiedad y compensación por daños emocionales. Incluí todo: las fotos, las pruebas, los testimonios de los vecinos y ahora también el audio. A los días llegó la notificación oficial al apartamento. Elisa se enteró. Y la reacción fue inmediata. Publicó un vídeo en redes, llorando frente a la cámara, diciendo que su propio hermano quería dejarla en la calle con 2 niños pequeños. Lo viralizó. Cientos de comentarios de gente que no me conocía comenzaron a insultarme. Recibí mensajes privados llamándome basura, monstruo, avaro. Nadie preguntó mi versión. Nadie quiso saber por qué lo hacía. Porque en este mundo, el que llora más fuerte es el que tiene la razón, aunque sea una mentira. Mis padres, por supuesto, no tardaron en llamarme. Primero mi madre, gritando como nunca antes. «¿Cómo te atreves a humillarla así? Está destrozada». Y yo: «¿Mamá? ¿Quién me pregunta a mí cómo estoy? Me robaron. Ustedes 3 me robaron. No digas tonterías. Eres tú el que está destruyendo esta familia». Luego mi padre. Más frío. Más calculador. «Raúl, quiero que pienses bien lo que estás haciendo. Estas acciones tienen consecuencias». Sí.
Como cuando ustedes decidieron entregarle mi propiedad a Elisa sin consultarme. Eso también tuvo consecuencias. Colgué sin esperar respuesta. Ya no quería convencerlos. Ya no quería ser entendido. Solo quería justicia. Pero la tormenta apenas comenzaba. A los pocos días recibí una carta del banco. La cuenta del apartamento mostraba gastos inusuales. Solicité un desglose. Resultó que Elisa había solicitado conexión de nuevos servicios a nombre del inmueble, y para hacerlo, presentó un documento falso donde figuraba como dueña. No solo se había apropiado del lugar, había falsificado documentos para hacerlo. Corrí al banco. Les mostré los papeles originales, los títulos de propiedad, y comenzaron una investigación interna. El abogado me dijo que eso podía convertirse en un caso penal si lo deseaba. Pero había algo dentro de mí que aún dudaba. A pesar de todo, era mi hermana. A pesar de todo, esos niños eran mis sobrinos. Pero cuando crees que has visto todo, la vida te muestra que el fondo siempre es más profundo. Una tarde recibí una llamada del colegio de uno de mis sobrinos. Me preguntaban si aún me haría cargo de la mensualidad pendiente. ¿Perdón? Sí, señora Elisa dijo que usted se haría cargo de todos los gastos escolares este año. Incluso firmó en su nombre en un formulario de compromiso de pago. Me quedé mudo. Eso era grave. Muy grave. Ahora sí, ya no se trataba solo de aprovecharse de mi propiedad, sino de usurpar mi identidad. Decidí presentar la denuncia penal. Con dolor. Con rabia. Pero también con una claridad que nunca antes había tenido. Al día siguiente, recibí una visita inesperada. Elisa. En mi puerta. Llorando. Raúl, por favor. Me equivoqué. Solo quería una oportunidad. Mamá y papá me dijeron que tú entenderías. Que tú ayudarías. ¿Una oportunidad? ¿Eso fue todo? ¿Una oportunidad para falsificar firmas, cambiar cerraduras, mentirle a todo el mundo? ¿Oportunidad para qué, Elisa? Solo quería empezar de nuevo. Pero el mundo me cayó encima. Me abrazó. Y por un segundo, por un instante, creí que era sincera. Pero cuando levanté la mirada, vi su bolso abierto. Dentro, un teléfono grabando. Me aparté de inmediato. ¿Estás grabando esto? ¿Es otro show para redes? No respondió. Solo salió corriendo, entre lágrimas falsas y teatralidad. La herida ya no era solo profunda. Era irreversible. Y esa noche, entendí algo que cambiaría mi vida para siempre. A veces, la verdadera familia no es la que te cría, sino la que te respeta. Y a mí, me habían perdido hace tiempo. Después de aquella noche, ya no quedaba nada por salvar. Lo supe cuando cerré la puerta y me apoyé contra ella, sintiendo como el silencio del apartamento me abrazaba como único refugio. Elisa había cruzado una línea que jamás pensé que alguien de mi familia cruzaría. Fingir arrepentimiento mientras grababa con la intención de manipular nuevamente la narrativa pública. Eso no era solo deshonesto, era cruel. Y lo peor, es que ya no sabía si actuaba sola o si mis padres también estaban detrás de todo. Porque si algo había aprendido en esas semanas, era que nada era lo que parecía. Al día siguiente presenté todas las pruebas nuevas al abogado, el intento de suplantación de identidad en el colegio, la grabación oculta y los formularios con firmas falsas. Ahora sí, el caso tomaba otro nivel. Las autoridades iniciarían una investigación por fraude, usurpación de propiedad privada y falsificación de documentos. El abogado fue claro, ya no es solo un asunto familiar, Raúl. Es penal. Y hay pruebas suficientes para procesarla. Pero también debes prepararte para lo emocional. Esto va a tener un costo, y no me refiero al económico. Tenía razón. El costo emocional fue inmediato. Esa misma semana comenzaron los bloqueos. Mi madre no solo me eliminó de redes, también pidió a todos los familiares cercanos que hicieran lo mismo. De un día para otro, me convertí en un paria familiar. Me sacaron de los grupos de WhatsApp. Dejaron de invitarme a cumpleaños, bautizos, cenas. Nadie llamó para preguntar cómo estaba. Nadie quiso escuchar mi versión. La historia oficial era que yo, Raúl, el hijo exitoso, el ingeniero frío, había demandado a su pobre hermana madre soltera por puro rencor y ambición. Porque el dinero le llenó el alma de piedras, decían. Y nadie sabía que esas piedras eran las mismas con las que había construido el hogar que ahora me estaban arrebatando. Me dolió. Más de lo que imaginaba. Porque uno puede estar en paz con la justicia, pero no siempre con la soledad. Llegué a pensar en desistir. En parar todo. ¿Valía la pena tanto dolor? ¿Tanta distancia? Pero entonces recordaba las fotos del apartamento sucio, la voz de mi padre en ese audio, el intento de suplantar mi identidad. Y entonces volví a la fuerza. No por venganza, sino por dignidad. Porque si dejaba pasar esto, ¿qué vendría después? ¿Que se mudaran a mi otra propiedad?
¿Que dijeran que también se las debía por tener más? No. Tenía que trazar una línea definitiva. El juicio preliminar se programó para 6 semanas después. Y durante ese tiempo, el aislamiento fue absoluto. Ni siquiera mis sobrinos me escribieron. Supuse que Elisa no les permitía tener contacto conmigo. Pero el vacío se hizo más profundo cuando una tarde, caminando por la calle, me encontré con Clara, una prima con la que siempre me llevé bien. Me saludó con frialdad, y después de un silencio incómodo, me dijo: ¿Cómo pudiste? Eran tus sobrinos, Raúl. Ni siquiera por ellos. ¿Sabes lo que tu tía pobre hizo conmigo? ¿Sabes las mentiras, los fraudes? ¿Te contó todo? No importa. La familia no se destruye así. Yo no destruí nada. Solo me cansé de ser el único que sostenía. Y eso nadie quiso escucharlo. Me dio la espalda y se fue. Ese fue el punto en el que me rendí a la verdad. Mi familia biológica ya no existía. Lo que quedaba era una red de silencios, manipulación emocional y jerarquías injustas donde uno da y los otros exigen. Pasé días sin hablar con nadie. Me concentré en el trabajo, en mis rutinas. Volví a correr por las mañanas, dejé el café por el té, comencé a leer en las noches para no pensar demasiado. Pero una tarde, mientras revisaba unos correos, recibí uno que me detuvo en seco. Era del colegio. Un mensaje enviado desde el correo institucional, no para reclamar dinero, sino para agradecer. Queremos informarle que uno de los niños que usted patrocinó este mes ha sido beneficiado con una beca escolar gracias a su intervención indirecta. Gracias por actuar con responsabilidad. Me tomó unos segundos entender. El colegio había comenzado una auditoría interna tras mi denuncia. Y como resultado, descubrieron varias irregularidades. Elisa no solo había falsificado mi firma, también había alterado documentos para recibir beneficios económicos en nombre de sus hijos. Aquello me dejó sin aliento. Porque más allá del daño hacia mí, estaba usando a sus propios hijos como herramienta. Y ahí lo entendí con total claridad. No había nada que pudiera hacer para redimir esa relación. Nada. Era momento de cortar con todo. Lo que vino después fue liberador. Terminé el proceso legal. Gané el juicio. El juez determinó que Elisa debía desalojar el apartamento en un plazo de 15 días, pagar una multa por usurpación y responder penalmente por los documentos falsificados. No se presentó a la última audiencia. Envió a su abogado, quien pidió clemencia argumentando crisis emocional. No me sorprendió. Al día 13 del plazo, fui al apartamento con un cerrajero y un notario. Elisa ya no estaba. Había dejado el lugar. Y lo que dejó fue lo más simbólico de todo. El apartamento estaba vacío. Limpio. Ordenado. Sin rastros. Como si nunca hubiera pasado nada. Pero sobre la mesa del comedor, una hoja escrita a mano. Una nota. No eres mejor que yo, Raúl. Solo naciste con suerte. Algún día lo entenderás. Me senté. La leí en silencio. No sentí ira. No sentí tristeza. Solo un alivio profundo. Porque por primera vez, en mucho tiempo, sentí que podía respirar. Después de leer la nota, permanecí varios minutos sentado en esa mesa. Las paredes del apartamento se sentían más anchas, más altas, como si el silencio ahora respirara diferente. No había eco de gritos, ni juguetes tirados, ni olor a comida recalentada. Solo la quietud de un espacio que, por fin, volvía a ser mío. Me levanté y comencé a caminar por cada rincón. Observé las pequeñas cicatrices en las paredes, las marcas de cinta adhesiva en los marcos, los hoyos diminutos de los clavos que sostenían cuadros ajenos. El lugar había sido testigo de una guerra invisible. Y sin embargo, ahí seguía. En pie. Como yo. No sabía exactamente qué sentía. Era una mezcla de alivio, cansancio y una especie de tristeza digna. No porque la historia hubiera terminado así, sino porque por fin entendía que merecía más. No hablo de dinero. Hablo de respeto, de límites, de paz. Por primera vez en meses, dormí 8 horas completas. Sin sobresaltos, sin revisar el celular, sin temer que alguna publicación nueva me crucificara otra vez. Me desperté con una claridad distinta. Me preparé un desayuno tranquilo, puse música instrumental y me senté frente al computador con una idea nueva: alquilar ese apartamento, pero esta vez con reglas claras. Sin familia, sin dramas. Solo un contrato, una persona responsable y el inicio de una etapa distinta. Contacté a una agente inmobiliaria de confianza y le pedí que lo pusiera en el mercado. En una semana ya tenía 3 interesados. Uno de ellos, una profesora de primaria recién trasladada a la ciudad, fue la elegida. Revisamos el contrato, firmamos y en 2 semanas, el apartamento volvió a tener vida. Una vida distinta. Silenciosa, ordenada, justa. Mientras tanto,
Mi familia seguía en silencio. Nadie llamó. Nadie escribió. Y aunque al principio esa ausencia me dolía, poco a poco se fue transformando en otra cosa. En libertad. No tenía que fingir en reuniones. No tenía que cargar con los problemas ajenos. No tenía que justificar cada logro ni ocultar cada límite. Estaba aprendiendo algo esencial, a ponerme primero. Y eso, para alguien que toda la vida fue el soporte emocional y financiero de su familia, era un acto revolucionario. Empecé a hacer cosas que había pospuesto por años. Retomé mis clases de guitarra. Me inscribí en un grupo de senderismo. Volví a cocinar solo por el placer de hacerlo, no por necesidad. Incluso viajé solo a un lugar que siempre quise conocer, Guanajuato. Caminé por sus calles coloridas con una sensación de ligereza que no recordaba desde la adolescencia. Me sentía vivo. Una noche, mientras cenaba solo en un restaurante pequeño, recibí un mensaje. Era de Andrés, el hijo mayor de Elisa. Mi sobrino. Tío, ¿puedo hablar contigo? Me tembló la mano al sostener el teléfono. Tardé unos segundos en responder. Claro, todo bien. Me llamó por videollamada. Su cara se veía distinta. Más seria. Más adulta. Tío, mamá me dijo muchas cosas. Pero ahora que estoy más grande, entiendo que algo no está bien. ¿Estás bien tú? Le pregunté. Asintió. Sí, pero quiero que sepas que yo no te odio. Y que si hice algo mal, lo siento. No sabía todo. No supe nada. Respiré hondo. Era el primer puente real en medio de un abismo. No tienes que disculparte. Tú no hiciste nada mal. Solo quiero que sepas que aquí estoy. Siempre que me necesites. Él sonrió. Y ese momento, valió todo. Porque entendí que aunque mi relación con Elisa y mis padres estuviera rota, aún podía rescatar algo. Aún había una nueva generación que podía ver las cosas con otros ojos. Que no cargaría las mentiras heredadas. Esa llamada me dio fuerza. Me hizo replantearme mis relaciones. Comencé a construir nuevos vínculos con personas fuera de ese círculo tóxico. Colegas del trabajo, conocidos del grupo de senderismo, incluso la agente inmobiliaria con quien terminé teniendo una buena amistad. Descubrí algo importante: la familia no siempre es la que te toca. A veces, la verdadera familia se construye con aquellos que te respetan, que no te usan, que te escuchan sin exigencias. Un día, mientras acomodaba unos libros en casa, encontré una libreta vieja donde solía escribir objetivos. En una hoja decía: comprar mi primer departamento y vivir de forma independiente. Lo había escrito a los 21 años. Sonreí. Lo había logrado. Pero nunca imaginé que cumplir ese objetivo me enseñaría una de las lecciones más duras y valiosas de mi vida: que tener límites no te hace egoísta. Te hace libre. Una semana antes de cerrar el caso penal, recibí una carta del abogado de Elisa. En ella solicitaban que considerara retirar los cargos por falsificación y suplantación, argumentando que había accedido a una evaluación psicológica y estaba recibiendo ayuda profesional. Por un momento dudé. No porque quisiera hacer las paces, sino porque sabía que esa batalla me había desgastado. Hablé con mi abogado. ¿Qué pasa si retiro los cargos? Pregunté. Legalmente, puedes hacerlo. Pero te aconsejo que pongas condiciones claras. Si lo haces sin medidas, podrían volver a vulnerarte. Pensé durante horas. Y finalmente, redacté una respuesta. Aceptaba retirar los cargos, solo si Elisa firmaba un acuerdo legal en el que renunciaba a cualquier reclamo futuro sobre mis propiedades, se comprometía a no utilizar mi nombre en ninguna gestión personal ni pública, y asistía al menos a 6 meses de terapia obligatoria. No lo hice por venganza. Lo hice por protección. 2 semanas después, su abogado aceptó los términos. El capítulo se cerraba por fin. Y sin embargo, en el fondo de mí, algo me decía que lo realmente importante no era la victoria legal, ni el apartamento recuperado, ni el silencio de mi familia. Era otra cosa. Algo más profundo. El momento en que dejé de mendigar comprensión. El instante exacto en el que dejé de esperar que los demás cambiaran. Porque entendí que el único cambio que realmente importa es el que uno hace consigo mismo. Y eso es lo que realmente me devolvió la paz. Pasaron los meses. El ruido se apagó. Las redes dejaron de hablar. Los chats familiares siguieron sin mi nombre. Las celebraciones continuaron sin mi silla en la mesa. Y por primera vez, no me dolió. Porque el silencio, ese que antes me asustaba, ahora era mi lugar seguro. Me hizo entender que la paz no llega cuando todo se soluciona, sino cuando dejas de vivir esperando que los demás te validen. Aprendí a disfrutar mi propio ritmo. Volví a casa después del trabajo sin sentirme agotado emocionalmente. Ya no cargaba con la responsabilidad de ser el sostén de los demás. Volví a mirar mi reflejo con orgullo. Y sobre todo, volví a confiar en mí. Porque por años,
Me habían hecho sentir culpable por tener metas, por construir mi futuro, por poner límites. Me habían dicho egoísta, frío, avaro. Pero hoy sé que nada de eso era verdad. No era egoísmo. Era autocuidado. No era frialdad. Era claridad. No era avaricia. Era derecho. Derecho a que mi esfuerzo no fuera secuestrado por el caos de otros. Derecho a decir no sin tener que justificarlo con lágrimas. Un sábado por la tarde, salí a caminar sin rumbo fijo. Terminé en un parque al que no iba desde niño. Me senté en una banca y miré a las familias pasar. Niños corriendo, padres con termos de café, abuelos contando historias. Por un momento pensé en los míos. En cómo la vida los había convertido en extraños. ¿Dónde se rompió todo? ¿Fue cuando Elisa comenzó a tomar caminos torcidos? ¿Fue cuando mis padres decidieron protegerla a toda costa, incluso a costa de mí? ¿O fue mucho antes, cuando sin darme cuenta, me asignaron el papel de salvador y yo lo acepté? No lo sabía. Y ya no importaba. Porque entendí que hay vínculos que no se rompen, simplemente se revelan. Y al hacerlo, te muestran que la lealtad no puede construirse sobre el abuso. Que la sangre no justifica la traición. Que amar no significa tolerar todo. Una señora se sentó a mi lado. Llevaba un perro pequeño que brincaba alegre. Me sonrió y dijo, «Lindo día, ¿no?» «Sí, tranquilo», respondí. Hablamos un rato. Me contó que venía al parque cada sábado porque, según ella, el silencio tenía memoria, y si te quedabas quieto por suficiente tiempo, podías escuchar lo que tu alma necesitaba decirte. Esa frase me quedó resonando. El silencio tiene memoria. Y sí, la mía me hablaba claro. Me decía que había sobrevivido. Que había hecho lo correcto. Que no estaba solo, aunque ya no tuviera a los de siempre. Porque ahora tenía paz. Y eso era todo. Unas semanas después, recibí una carta. Era de Elisa. Escrita a mano. Sin adornos. Sin mentiras. Solo palabras duras. No espero que me perdones. Solo quiero que sepas que hice muchas cosas por miedo. Miedo a quedarme sola. Miedo a fracasar. Miedo a no ser suficiente. Mamá y papá siempre me protegieron. Sí, pero también me hicieron creer que sin ellos yo no valía. Por eso siempre necesité que tú estuvieras. Y cuando no estuviste, cuando te alejaste, me derrumbé. No justifico lo que hice. Pero quería que lo supieras. Estoy en terapia. Mis hijos también. No te pido nada. Solo gracias, por poner ese límite. Porque aunque me dolió, fue lo único real que alguien hizo por mí en mucho tiempo. Terminé de leer con un nudo en la garganta. No lloré. Solo respiré hondo y cerré los ojos. No respondí. No hacía falta. A veces, el perdón no se entrega con palabras, sino con la decisión de no seguir cargando lo que ya no te pertenece. Con el tiempo, comenzaron a llegar otras cartas. Una de mi padre, breve, seca, reconociendo que quizá debieron manejarlo de otra manera. Otra de un tío que me decía que ahora entendía. Y así, poco a poco, la verdad fue alcanzando a los que antes solo habían escuchado un lado. Pero ya no esperaba su aprobación. No la necesitaba. Porque lo más importante no era que me dieran la razón, era que yo ya me la había dado a mí mismo. A finales de año, viajé solo a un lugar apartado. Una cabaña en el bosque. Sin internet, sin televisión. Solo libros, chimenea y nieve. Ahí, escribí todo esto. No para denunciar. No para buscar compasión. Sino para dejar un testimonio. Porque sé que hay otros allá afuera que sienten lo mismo. Que han sido señalados por decir no, por poner límites, por proteger lo que han construido. Y quiero decirte algo, a ti que estás escuchando esta historia, no estás solo. Hay momentos en los que hacer lo correcto se siente como traicionar a los que amas. Pero no es traición. Es liberación. Porque quien te ama de verdad, no te exige que te traiciones a ti mismo para complacerle. Hoy, mi vida es más simple. Más pequeña. Pero también más mía. Y aunque todavía hay días en que el recuerdo duele, también hay otros en los que sonrío sabiendo que el amor propio que construí es más fuerte que cualquier manipulación disfrazada de cariño. Porque a veces, perder a tu familia es el precio que pagas por encontrarte a ti. Y en mi caso, valió la pena cada segundo.